En los siglos que precedieron al enfrentamiento directo entre Roma y Cartago, el mar Mediterráneo no era solo un escenario de intercambios comerciales y rutas marítimas, era un campo de fuerzas en constante transformación, donde civilizaciones enteras competían por influencia, recursos y dominio. En el extremo occidental del Mediterráneo emergía un poder que, aunque aún joven en comparación con los milenarios imperios de Oriente, avanzaba con una disciplina y voracidad sin precedentes: Roma. Al sur, florecía una civilización que había heredado la astucia mercantil de los fenicios, convirtiéndose en la ciudad más rica y cosmopolita del norte de África, Cartago. Dos potencias moldeadas por historias distintas, por ideales opuestos, pero destinadas a un choque inevitable. En el siglo III a.C., Roma ya no era solo una ciudad fortificada en el Lacio. Se había convertido en una república expansionista, con un sistema político altamente funcional, basado en magistraturas electivas, un senado dominante y una clase militar entrenada para la obediencia absoluta. Su poder no se fundamentaba solo en las armas, sino también en su capacidad para integrar a los pueblos conquistados, ofreciendo alianzas a cambio de lealtad y soldados. El ejército romano, compuesto por legiones organizadas y liderado por cónsules ambiciosos, se había convertido en el instrumento mediante el cual la ciudad avanzaba hacia el dominio de la península itálica, y Roma, como un organismo voraz, no se detenía. Cada victoria era el preludio de la siguiente guerra, cada tratado una grieta para nuevas ambiciones. En la mentalidad romana, la paz era solo la pausa estratégica entre dos conflictos. Al otro lado del mar, Cartago brillaba como la joya del norte de África. Fundada por colonos fenicios procedentes de Tiro alrededor del siglo IX a.C., la ciudad prosperó gracias a su ubicación estratégica y a la herencia marítima de sus fundadores. Dominaba las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, abasteciéndose de metales de Iberia, granos del norte africano, especias orientales y productos manufacturados. Su fuerza no estaba en la tierra, sino en el mar. Una poderosa marina compuesta por cientos de trirremes veloces garantizaba el monopolio naval del Mediterráneo occidental. Cartago también poseía un imperio comercial disperso entre islas, puertos y enclaves costeros. Un dominio discreto pero eficaz, sostenido más por la riqueza y la diplomacia que por las conquistas militares. Sus élites, organizadas en consejos y tribunales, gobernaban con pragmatismo y enfoque en los beneficios. Mientras Roma marchaba con soldados, Cartago negociaba con monedas. Sin embargo, estas potencias en ascenso, a pesar de estar separadas por culturas y métodos, estaban unidas por un factor ineludible: Sicilia. La isla triangular en el corazón del Mediterráneo era a la vez granero agrícola, enclave naval y punto de intersección geopolítica. Controlar Sicilia significaba controlar las rutas entre África, Italia y Grecia. Durante siglos, la isla fue escenario de conflictos entre griegos y cartagineses, pero la creciente influencia de Roma en la península itálica comenzaba a alarmar a los consejeros cartagineses, y no era sin razón. Roma había derrotado a los samnitas, los etruscos y las ciudades de la Magna Grecia. Su expansión implacable no respetaba tratados, imponía su presencia con diplomacia coercitiva, acuerdos asimétricos y amenazas veladas. La élite cartaginesa, aunque pragmática, empezó a darse cuenta de que Roma no respetaría para siempre las zonas de influencia establecidas. La rivalidad, sin embargo, no era solo geopolítica, era ideológica. Roma veía en Cartago una potencia decadente, dominada por intereses comerciales, impura en sus valores y peligrosamente rica. Cartago, por su parte, despreciaba el militarismo romano y su obsesión por el honor y la gloria, considerándolos bárbaros organizados. Los romanos valoraban el virtus, la virtud guerrera, el honor en el combate, la muerte por la patria. Los cartagineses valoraban el beneficio, la estabilidad y la continuidad de los negocios. Era una tensión entre dos modelos civilizatorios distintos, uno basado en la conquista y el deber cívico, el otro moldeado por la diplomacia, la riqueza y el comercio. Y entre ambos, un resentimiento creciente alimentado por alianzas dudosas, traiciones regionales
y disputas indirectas por influencia. A medida que avanzaba el siglo III a.C., los mapas de la época mostraban una Roma limitada solo por la geografía y no por enemigos poderosos. Al sur, Cartago parecía segura en su hegemonía marítima, pero debilitada por una excesiva dependencia de mercenarios en lugar de un ejército nacional. Y fue en este escenario tenso e inestable que se perfiló el primer enfrentamiento directo, no por una declaración formal de guerra, sino por una solicitud de ayuda de un aliado menor, una disputa de ciudades entre Mesana y Siracusa. Pero, en la práctica, ese primer paso marcaría el inicio de una de las rivalidades más largas y devastadoras de la historia de la humanidad. Cuando Roma cruzó el estrecho hacia Sicilia, los consejeros cartagineses comprendieron que la guerra era inevitable. Lo que quizás no sabían era que estaban dando inicio a una trilogía bélica que duraría más de un siglo. Redefiniría el equilibrio de poder en el mundo antiguo y transformaría a Roma, de potencia peninsular a imperio mediterráneo, y a Cartago, de reina de los mares a cenizas bajo el peso de la sal romana. Antes de convertirse en la mayor rival de Roma, Cartago fue, durante siglos, la legítima heredera de una de las civilizaciones más enigmáticas y resilientes del Oriente Antiguo, los fenicios. La ciudad de Tiro, ubicada en la costa del actual Líbano, fue uno de los mayores centros comerciales de la antigüedad. Desde allí partieron navegantes audaces que, enfrentando las incertidumbres del mar, fundaron colonias a lo largo de toda la costa mediterránea. Y entre todas las colonias fenicias, Cartago sería la que no solo sobreviviría, sino que ascendería a la grandeza. Fundada, según la tradición, alrededor del año 814 a.C. por Dido, una princesa de Tiro que huía de conflictos palaciegos, la ciudad creció rápidamente sobre una península segura en el Golfo de Túnez, entre el desierto del Sahara y el azul infinito del mar. La posición geográfica de Cartago era un regalo estratégico, protegida por lagunas naturales y penínsulas que permitían fortificaciones sólidas, con acceso privilegiado a rutas marítimas entre Occidente y Oriente. La ciudad pronto se convirtió en un nodo comercial vital. A diferencia de Roma, que era esencialmente una potencia terrestre, Cartago se moldeó como una ciudad portuaria. Su corazón no latía por el estruendo de las espadas, sino por el tintinear de las monedas. Sus barcos, cientos de ellos, surcaban las aguas del Mediterráneo transportando estaño de Bretaña, oro del África subsahariana, plata de Iberia, granos del delta del Nilo, aceite de oliva de Hispania, púrpura fenicia, cerámica griega y vino etrusco. Cartago era el almacén del mundo antiguo, y los cartagineses, sus señores mercantes. Esta vocación mercantil no se traducía en debilidad. Al contrario, la ciudad construyó una de las marinas más avanzadas de su tiempo. Sus puertos, verdaderas maravillas de la ingeniería, contaban con muelles circulares, almacenes segmentados y canales ocultos que permitían la entrada y salida rápida de embarcaciones. Se estima que el puerto militar de Cartago podía albergar más de 200 navíos simultáneamente. Y esos navíos no eran frágiles, eran trirremes veloces, con proas reforzadas para el abordaje, remeros entrenados y tácticas navales refinadas heredadas de los griegos y perfeccionadas por los propios cartagineses. Cuando Cartago quería controlar una región, no necesitaba marchar, bastaba con bloquear sus puertos. La estructura política de la ciudad también reflejaba su pragmatismo. Gobernada por un sistema aristocrático mixto, Cartago contaba con 2 sufetes, magistrados elegidos anualmente con funciones ejecutivas, además de un consejo de ancianos, el Senado cartaginés y una poderosa Asamblea de los 100. La democracia directa, como en Atenas, jamás floreció allí, tampoco el autoritarismo militar de Esparta. Cartago era gobernada por comerciantes ricos con intereses muy claros: proteger las rutas, aumentar las ganancias y evitar a toda costa guerras que pudieran amenazar el comercio. Su diplomacia era afilada, su red de espionaje activa y su moneda aceptada en buena parte del mundo conocido. Pero bajo el brillo dorado había sombras. Cartago era también una ciudad jerárquica, donde una élite extremadamente rica dominaba a una vasta población de campesinos, extranjeros y esclavos. Sus fuerzas terrestres,
a diferencia de su eficiencia naval, estaban compuestas mayoritariamente por mercenarios, númidas africanos, hispanos, galos y griegos. Estos ejércitos, pagados aunque numerosos, carecían de fidelidad absoluta. Por eso, incluso con su riqueza, Cartago dudaba en expandirse por la fuerza. Temía que sus propios soldados, motivados solo por el dinero, se volvieran en su contra. Esto quedaría trágicamente claro tras la Primera Guerra Púnica, en las llamadas Guerras de los Mercenarios. La religión cartaginesa, profundamente ligada a las tradiciones fenicias, también causaba desconcierto a ojos extranjeros. Sus principales deidades, Baal Hamon y Tanit, estaban asociadas al fuego, la fertilidad y el ciclo agrícola. Pero Cartago también quedó marcada por prácticas rituales que escandalizaban a las civilizaciones vecinas, los sacrificios infantiles. Aunque existen controversias entre los estudiosos modernos sobre la escala y naturaleza de estos rituales, los registros romanos y griegos, así como los hallazgos arqueológicos de tofetes, cementerios dedicados a niños, indican que, de hecho, existían ceremonias religiosas que implicaban el sacrificio de recién nacidos a los dioses. Para los romanos, esto era más que repulsivo, era demoníaco, y esa imagen sería explotada al máximo en futuras campañas de propaganda. A lo largo de los siglos, Cartago amplió sus dominios más allá de la ciudad madre. Poseía colonias y enclaves en el norte de África, en las Islas Baleares, en Cerdeña, en Córcega y especialmente en la rica península ibérica. Allí extraían plata y formaban alianzas con tribus locales, construyendo verdaderos estados satélites. Esta expansión, aunque pacífica en apariencia, era una molestia constante para griegos, etruscos y más tarde, romanos. La riqueza de Cartago, su marina, su diplomacia agresiva y su capacidad de controlar mercados enteros sin disparar una sola flecha, la convertían, a ojos de muchos, en una amenaza silenciosa, pero inmensa. Aún así, durante casi 4 siglos, Cartago coexistió con sus rivales. Era temida pero respetada. Su estabilidad económica y su poder naval funcionaban como un escudo invisible. Roma, hasta entonces, no se había aventurado más allá de la península itálica, pero el mundo estaba cambiando. Y Roma, con su sed de gloria, riquezas y honor, comenzaba a mirar más allá de los Apeninos. Comenzaba a fijarse en las islas, los mares, los puertos. Comenzaba a considerar que la supremacía cartaginesa era una afrenta a su vocación de potencia universal. Y entonces, lentamente, las rutas que antes unían a Roma y Cartago a través del comercio comenzaron a llenarse de espadas, escudos e intenciones ocultas. Cuando Sicilia estalló en tensión y ciudades como Mesana pidieron ayuda a potencias mayores, el escenario quedó listo. Cartago, pese a su fuerza, vaciló. Roma, aún sin marina, avanzó. La diplomacia dio paso a la estrategia y la estrategia a la guerra. Una guerra que para Cartago no era deseada, pero que una vez iniciada revelaría tanto la grandeza como las fragilidades de una ciudad que dominaba los mares, pero subestimó a las legiones. En el mismo siglo en que Cartago dominaba los mares con su flota mercantil e imponía su presencia mediante el oro y la diplomacia, Roma consolidaba su hegemonía sobre la península itálica con otro tipo de poder, la guerra. A diferencia de la ciudad africana, que prefería evitar el combate directo, Roma nació y creció en medio del conflicto. Cada colina conquistada, cada tratado firmado y cada ciudad anexionada fueron fruto de batallas sangrientas y campañas militares implacables. La República Romana, forjada en las guerras contra etruscos, latinos, samnitas y griegos de la Magna Grecia, había desarrollado una estructura estatal orientada casi por completo a la guerra continua, una máquina que nunca se detenía, que se adaptaba, que aprendía de las derrotas y las transformaba en peldaños hacia futuras victorias. La República de Roma no era una democracia en el sentido moderno, pero tampoco era una tiranía. Era un sistema mixto, donde el poder se compartía entre los aristócratas, los patricios y, en menor medida, los plebeyos, mediante una compleja red de magistraturas, asambleas y consejos. En la cima estaban los 2 cónsules, elegidos anualmente
que comandaban el ejército y presidían el Senado. Eran reemplazados cada año para evitar la concentración de poder, aunque en la práctica sus mandatos a menudo se prolongaban en tiempos de guerra o se camuflaban mediante sucesiones entre aliados. A su alrededor el Senado, compuesto por antiguos magistrados, ejercía una influencia monumental, no solo dirigiendo la política exterior y controlando las arcas públicas, sino también marcando el ritmo de la expansión militar. Pero el verdadero motor de la República era su ejército. Las legiones romanas no eran una agrupación improvisada de combatientes, eran instituciones permanentes, con jerarquías bien definidas, métodos de entrenamiento rigurosos y una disciplina que rozaba el fanatismo. Cada legionario, ciudadano entre 17 y 46 años, estaba obligado a servir durante varios años, costeando su propio equipo. Esto convertía al ejército romano en una fuerza compuesta por hombres que tenían algo que perder: tierras, familias, honor. Luchaban con el cuerpo, pero también con el orgullo. En cada nueva campaña, Roma absorbía soldados de los pueblos aliados, los socii, que, incluso sin ciudadanía plena, estaban obligados a aportar tropas. Así, una legión romana marchaba con la fuerza agregada de toda la península, ampliando su contingente sin agotar a la ciudad madre. La táctica militar romana también se destacaba por su eficiencia pragmática. Tras aprender de los errores cometidos en las guerras samnitas y los conflictos con Pirro de Epiro, Roma abandonó las falanges heredadas de los griegos y desarrolló la formación manipular, dividiendo las legiones en pequeñas unidades móviles llamadas manípulos, dispuestas en 3 líneas: los astati, más jóvenes e inexpertos; los príncipes, soldados más maduros y bien armados; y los triari, veteranos de élite, utilizados solo como último recurso. Esta estructura permitía flexibilidad, reemplazo rápido en combate y adaptación al terreno, algo que las formaciones rígidas cartaginesas y griegas no podían igualar. La estrategia romana iba más allá del campo de batalla. Era una guerra política, diplomática y cultural. Tras cada victoria, Roma no solo imponía tributos, fundaba colonias, construía caminos, enviaba administradores, integraba a las élites locales en su sistema. Los vencidos, en lugar de ser destruidos, eran asimilados. Las ciudades recibían el estatus de municipias sinus coloniae. Podían conservar parte de sus tradiciones, pero debían lealtad a la República. Era una red de control que se expandía con cada campaña, hasta que, al final del siglo XIII a.C., la península itálica era casi totalmente romana, no por destrucción sino por absorción. Esa expansión, sin embargo, no estaba exenta de tensiones. Los senadores se enriquecían con las guerras, adquiriendo tierras y esclavos, mientras los pequeños propietarios se empobrecían. La plebe protestaba, exigía reformas. Surgían tribunos tratando de equilibrar los abusos aristocráticos, pero en tiempos de guerra la unidad prevalecía. El enemigo externo siempre unía a los romanos, y Cartago, con su poder naval y su influencia en Sicilia, pronto sería señalada como el próximo objetivo necesario para garantizar la seguridad y el prestigio de la República. La cultura romana, profundamente marcada por los valores de disciplina, virtud y respeto a los antepasados, veía la guerra como un deber sagrado. El templo de Jano, cuyas puertas se abrían en tiempos de conflicto y se cerraban en tiempos de paz, permanecía casi siempre abierto. La guerra para el romano no era una excepción, era el estado natural de la existencia política. Era en la guerra donde los hombres demostraban su valor, obtenían gloria, ascenso político y prestigio familiar. Era el campo de batalla el que forjaba los grandes nombres del Senado y los grandes relatos que llenaban los anales de la historia. Esta cultura de conquista sistemática y constante empujaba a Roma inexorablemente más allá de sus fronteras. Ya no bastaba con dominar el Lacio, la Etruria o la Campania. Ahora, los ojos romanos se volvían hacia el sur, hacia Sicilia, donde griegos y cartagineses disputaban la supremacía. La ciudad de Mesana, asediada por Siracusa y temiendo caer bajo el control de fuerzas aliadas a Cartago, clamó por ayuda. Y Roma, bajo el pretexto de proteger a sus aliados, intervino.
En la práctica, ese gesto aparentemente pequeño fue la chispa de una guerra de proporciones inéditas. Era la primera vez que Roma se lanzaba más allá del continente, que osaba enfrentarse a una potencia naval, que asumía el riesgo de desafiar a una ciudad tan rica, tan lejana y tan distinta. Pero Roma no dudaba ante el riesgo. Sus generales veían una oportunidad de gloria, sus senadores una posibilidad de dominio económico, y el pueblo una promesa de nuevas tierras, saqueos y victorias. Así, con la travesía hacia Sicilia, la República cruzaba un umbral. Ya no era solo una potencia itálica, era una fuerza emergente, hambrienta, disciplinada e imparable. En el año 264 a.C., el mundo antiguo presenció el despertar de un conflicto que no solo transformaría la geopolítica del Mediterráneo, sino que marcaría el inicio de una rivalidad brutal que duraría más de un siglo. Este enfrentamiento, nacido no de una gran declaración formal entre imperios, sino de una disputa local por una ciudad estratégica, encendió la chispa de la Primera Guerra Púnica, una guerra que revelaría el potencial expansionista de Roma y expondría las contradicciones internas de Cartago. Y todo comenzó en un punto específico del mapa, la ciudad de Mesana, en el extremo noreste de Sicilia. Mesana, ubicada frente al estrecho que separa la isla de la península itálica, era un punto crucial para cualquier potencia interesada en controlar Sicilia. A comienzos del siglo III a.C., la ciudad estaba bajo el control de los mamertinos, un grupo de mercenarios itálicos originalmente contratados por Agatocles de Siracusa, que tomaron la ciudad por la fuerza y establecieron allí su propio dominio. Sin legitimidad política, pero en una posición militar ventajosa, los mamertinos se convirtieron pronto en el objetivo de su ciudad rival, Siracusa, que deseaba recuperar el control de la región. El tirano de Siracusa en ese momento, Hierón II, sitió Mesana con todas sus fuerzas, prometiendo restaurar el orden y eliminar a los mercenarios. Aislados y sin recursos, los mamertinos buscaron protección, y fue en ese momento que el engranaje del destino comenzó a girar. Curiosamente, enviaron emisarios tanto a Roma como a Cartago pidiendo auxilio. Cartago, más rápida, respondió primero. Una guarnición cartaginesa fue enviada a la ciudad y sus fuerzas tomaron posición en Mesana y en su puerto, protegiéndola del asedio siracusano. Los intereses de Cartago en la región eran claros: mantener el control indirecto sobre Sicilia e impedir que Roma estableciera presencia militar allí. Pero Roma también respondió al llamado. El Senado, dividido sobre la conveniencia de intervenir en un territorio insular donde nunca antes había luchado, dudó. Después de todo, apoyar a mercenarios traidores y desafiar directamente a una potencia como Cartago no era una decisión sencilla. Sin embargo, los cónsules vieron allí una oportunidad estratégica: expandir la influencia romana más allá de la península y poner a prueba los límites cartagineses. Más aún, el orgullo romano no permitía que Cartago extendiera su influencia hasta el estrecho de Mesina, tan próximo al territorio itálico. La guerra, aunque no declarada, ya era inminente. El Senado, tras un intenso debate, autorizó la expedición. El cónsul Apio Claudio Caudice, encargado de la misión, cruzó el estrecho con sus tropas. La llegada de los romanos fue seguida por una tensa situación diplomática. Cartago, que ya mantenía presencia en Mesana, vio el movimiento como una provocación directa. Hierón de Siracusa, por su parte, dudó entre enfrentar a los romanos o negociar con ellos. En pocos días, los romanos lograron convencer a los mamertinos para que entregaran la ciudad. Expulsaron a los cartagineses del lugar y enfrentaron a las fuerzas de Siracusa con una audacia sorprendente. Roma, sin una marina propia, había desembarcado en territorio hostil, tomado una posición estratégica y desafiado a dos potencias consolidadas. Era el claro preludio de la guerra. Cartago reaccionó con rapidez. Sus fuerzas contraatacaron, y en poco tiempo las hostilidades se intensificaron. Las escaramuzas en torno a Mesana se extendieron rápidamente por toda Sicilia. Lo que había comenzado como una intervención localizada se transformó en un conflicto a gran escala. Las ciudades-estado de Sicilia, divididas entre lealtad a Cartago
neutralidad forzada o alianzas con Roma, fueron arrastradas al vórtice de la guerra. Siracusa, al ver el avance romano y temer el aislamiento, abandonó rápidamente su antigua alianza con Cartago y firmó un tratado con Roma, un movimiento decisivo que debilitó la posición cartaginesa en la isla y fortaleció las ambiciones romanas. Pero Roma enfrentaba un desafío sin precedentes. Estaba guerreando en una isla contra una potencia marítima, sin poseer una flota digna de su nombre. Hasta ese momento, las legiones romanas habían luchado casi exclusivamente en tierra firme, en campos, bosques y colinas itálicas. Ahora, Roma se enfrentaba a un enemigo que dominaba el mar desde hacía siglos. Para continuar el conflicto, sería necesario un salto tecnológico, una osadía logística, construir desde cero una marina capaz de enfrentarse a Cartago en igualdad de condiciones. La decisión se tomó con rapidez y convicción. Roma construyó en tiempo récord una flota de más de 100 navíos de guerra, trirremes y quinquerremes, copiadas a partir de una única nave cartaginesa capturada y estudiada al detalle. La innovación romana no residía en la forma de los navíos, sino en el uso del corbus, un puente móvil con ganchos que permitía a los soldados romanos abordar los barcos enemigos y transformar el combate naval en una batalla terrestre. Era la adaptación perfecta. Los romanos sabían que no podían superar la experiencia náutica cartaginesa, pero al menos podían equilibrar el terreno trayendo al enemigo a su especialidad, el cuerpo a cuerpo. En los años siguientes, la guerra se extendió por toda Sicilia. Las ciudades fueron sitiadas, se levantaron fortificaciones, los aliados cambiaron, las campañas se volvieron largas, complejas y sangrientas. Cartago demostró ser resiliente, pero estaba dividida internamente. Sus generales competían por la gloria. Sus ejércitos de mercenarios no siempre eran fiables y sus líneas de suministro, pese a su marina, sufrían bajo los ataques romanos. Roma, por otro lado, mostró una capacidad de adaptación asombrosa. A cada derrota le seguía una reconstrucción. A cada pérdida naval, una nueva flota. La guerra, que al principio parecía favorecer a los amos del mar, empezó a inclinarse hacia los amos de la tierra. La primera guerra púnica, que nació de la disputa por una ciudad de mercenarios, revelaba ya en sus primeros años las fuerzas profundas que movían a ambas potencias. Cartago, a la defensiva, luchaba por mantener su supremacía. Roma, a la ofensiva, utilizaba el conflicto como plataforma para alcanzar un nuevo nivel de poder. No era solo el inicio de una guerra, era el inicio de lo que se convertiría en el destino inevitable del Mediterráneo, su romanización. Cuando Roma, una potencia esencialmente terrestre, decidió enfrentarse a Cartago en el dominio marítimo, muchos consideraron el gesto no solo audaz, sino insensato. Cartago poseía siglos de supremacía naval, acumulando victorias en guerras, bloqueos y patrullajes en prácticamente todo el Mediterráneo occidental. Sus navíos eran veloces, sus marineros expertos y sus rutas de suministro sólidas. Roma, hasta entonces, no tenía tradición naval. Sus fuerzas armadas, las temidas legiones, jamás habían combatido en mar abierto, y la ingeniería naval romana era incipiente. Pero el genio de Roma no residía solo en su fuerza bruta, sino en su capacidad de adaptación, improvisación y aprendizaje, especialmente en tiempos de guerra. Así nació uno de los giros más notables de la Primera Guerra Púnica, la creación del corbus, un puente de abordaje que redefiniría las batallas navales y alteraría el equilibrio del poder. Tras los primeros enfrentamientos en Sicilia, Roma comprendió que no podía vencer a Cartago únicamente con tropas terrestres. Las islas se abastecían por mar, los ejércitos se transportaban en barcos, y los combates decisivos ocurrirían en las aguas que rodeaban los puertos. Era necesario, por tanto, crear una marina desde cero, una tarea colosal, pero que Roma asumió con la determinación que la caracterizaba. La leyenda cuenta que los romanos capturaron un barco cartaginés encallado en la costa y lo usaron como modelo para la producción masiva de quinquerremes, grandes naves de guerra con 5 filas de remeros. Se levantaron astilleros con urgencia, se convocaron artesanos de toda Italia y en cuestión de meses,
Una nueva flota estaba lista para entrar en acción, pero los romanos sabían que no ganarían solo con números. Les faltaba la pericia marítima de los cartagineses, el dominio de las maniobras, el conocimiento de las corrientes y de los vientos. Era necesario neutralizar esas ventajas, y la respuesta vino de una de las invenciones militares más simples pero letales del mundo antiguo, el corvus. Esta estructura, llamada así por la palabra latina para cuervo, debido a la forma de su gancho frontal, consistía en un puente de madera instalado en la proa de los barcos, fijado a un mástil giratorio. Cuando los navíos romanos se acercaban al enemigo, el corvus se bajaba con violencia, clavando su gancho en la cubierta enemiga y creando un puente de unión. A partir de ahí, la táctica romana entraba en juego. Los soldados cruzaban el corvus en formación, transformando el combate naval en una batalla terrestre tradicional, en la que la superioridad legionaria se imponía. La primera demostración de su eficacia ocurrió en la Batalla de Mylae, en 260 a.C., bajo el mando del cónsul Cayo Duilio. Los romanos se enfrentaron a la marina cartaginesa en mar abierto. Los cartagineses, confiados en su agilidad y tradición naval, atacaron con intensidad, pero fueron sorprendidos por el corvus. 1 a 1, los barcos cartagineses fueron abordados y dominados en combates cuerpo a cuerpo para los que sus tripulaciones no estaban preparadas. El resultado fue una victoria aplastante de Roma, que capturó o hundió decenas de naves enemigas. Por primera vez, una potencia terrestre derrotaba a los amos del mar en su propio territorio, y el responsable era un simple artefacto de madera y hierro. La victoria en Mylae no fue solo un éxito táctico, tuvo repercusiones políticas profundas. El Senado otorgó a Cayo Duilio un triunfo, y en su honor se erigió una columna rostral, decorada con los espolios de las naves cartaginesas capturadas, en el Foro Romano. La población vio en esa victoria una señal de que los dioses estaban con Roma, y que ninguna frontera, ni siquiera el mar, era infranqueable. El ánimo de la República se disparó, y se destinaron nuevas partidas de recursos a la ampliación de la flota. En los años siguientes, Roma continuó invirtiendo fuertemente en la guerra naval. El corvus se convirtió en estándar en las flotas romanas y se conquistaron nuevas victorias gracias a su uso. En las batallas de Sulci, en Cerdeña y más tarde en Satindaris, en Sicilia, el enfoque directo romano frustró a los cartagineses. Por primera vez, Cartago se veía obligada a considerar seriamente la posibilidad de perder su dominio del mar, un escenario que durante décadas había parecido impensable. Sin embargo, el corvus no estaba exento de desventajas. Al ser una estructura pesada y elevada, hacía que los barcos romanos fueran menos estables, especialmente en mares agitados. En enfrentamientos posteriores, Roma sufriría pérdidas significativas por naufragios, agravadas por su inexperiencia marítima y su excesiva confianza en la tecnología sin dominar plenamente el entorno. Aún así, el impacto estratégico del corvus fue innegable. Igualó el campo de batalla, permitiendo a Roma luchar en condiciones de igualdad, o incluso superioridad, contra una potencia naval consolidada. Pero más que el puente de hierro en sí, el corvus simbolizaba el espíritu romano, la capacidad de transformar debilidades en armas, de desafiar la lógica establecida y de reinventar la guerra según la necesidad. Cartago confiaba en la tradición, Roma en la adaptación. La primera guerra púnica aún estaba lejos de terminar, pero el uso del corvus marcaba una nueva fase del conflicto. Ya no se trataba solo de mantener o disputar posiciones en Sicilia. Ahora se trataba de hegemonía marítima, de acceso irrestricto a las islas del Mediterráneo y, sobre todo, de la posibilidad de proyectar poder más allá de las aguas. Roma, antes prisionera de su territorio, comenzaba a ver el mar no como obstáculo, sino como camino. Y los barcos cartagineses, otrora señores absolutos de las olas, comenzaban a navegar con miedo, no del mar en sí, sino del puente que lo convertía en campo de batalla romano. A lo largo de la Primera Guerra Púnica, Sicilia se convirtió no solo en un campo de batalla, sino en un espejo que reflejaba las fuerzas, debilidades y obsesiones de Roma y Cartago. Aquella isla triangular, de suelo fértil y ubicación estratégica,
había sido durante siglos punto de contacto y de conflicto entre griegos, cartagineses y pueblos indígenas sicilianos. Pero ahora, más que nunca, se transformaba en el tablero de un juego implacable. Era en Sicilia donde se libraba la verdadera guerra de desgaste, donde la conquista de cada ciudad, el asedio de cada fortaleza y la sumisión de cada aldea representaban no solo victorias militares, sino avances en el control del propio destino imperial. Y ninguna ciudad simbolizó mejor esta fase de la guerra que Akragas, la antigua bastión griega que se convertiría en el epicentro de un asedio brutal. Akragas, conocida anteriormente como Agrigento, fue una de las colonias griegas más prósperas de Occidente. Situada sobre un altiplano en la costa suroeste de Sicilia, contaba con murallas sólidas, fuentes internas de agua, templos majestuosos y una localización difícil de alcanzar para los ejércitos invasores. Por su posición, se convirtió en objetivo tanto de Cartago como de Roma. Tras su derrota en Mailae y la pérdida de Mesana, Cartago, al ver amenazada su influencia, decidió reforzar su presencia en la isla. Akragas fue transformada en cuartel general de las fuerzas cartaginesas, recibiendo tropas, suministros y refuerzos. Para Cartago, mantener Akragas significaba mantener viva la esperanza de dominio territorial sobre Sicilia. Para Roma, conquistarla era una cuestión de honor y estrategia. En el invierno del año 262 a.C., los cónsules romanos, Lucio Postumio Megelo y Quinto Mamilio Vitelio, sitiaron la ciudad con 8 legiones, un número excepcional para la época. Era un asedio diseñado para durar. Los romanos levantaron campamentos fortificados, cortaron las rutas de suministro e iniciaron una táctica de asfixia lenta, confiando en la disciplina y la logística para doblegar a los cartagineses. Dentro de la ciudad, el general cartaginés Aníbal Giscón, no confundir con Aníbal Barca, comandaba una fuerza numerosa, pero que pronto comenzó a sufrir por la escasez de alimentos y la caída del ánimo. La situación empeoraba cada día, y la presión psicológica se volvió tan efectiva como las catapultas. Cartago, al percibir el riesgo inminente de perder Akragas, envió refuerzos urgentes. Un ejército comandado por Anón, proveniente del interior de la isla, intentó romper el cerco en una maniobra coordinada con los sitiados. Pero los romanos, anticipando el intento, repelieron el ataque con ferocidad. Tras meses de estancamiento, hambre y desesperación dentro de los muros, Aníbal Giscón decidió evacuar en secreto las tropas cartaginesas durante la noche, abandonando a la población civil a su suerte. Cuando los romanos finalmente entraron en Akragas, no encontraron resistencia militar, solo una población exhausta y hambrienta. La ciudad fue saqueada y sus habitantes esclavizados. La victoria romana fue total y brutal. La caída de Akragas fue un punto de inflexión. Mostró a Sicilia y al Senado romano que Cartago no era invencible. Demostró también que Roma estaba dispuesta a usar todos los medios para consolidar su presencia fuera de Italia. El mensaje era claro: quien resistiera a la República pagaría el precio. Las ciudades aliadas a Cartago comenzaron a reconsiderar sus lealtades. Algunas se rindieron, otras fueron tomadas por la fuerza. La guerra en Sicilia se transformó a partir de entonces en una sucesión de asedios, traiciones, alianzas inestables y combates de desgaste. Ya no era una guerra de grandes batallas en campo abierto, sino una lenta erosión del territorio cartaginés. Cartago, por su parte, empezó a cambiar su estrategia. Comprendió que la superioridad naval ya no bastaba y que necesitaba recuperar la confianza de las ciudades sicilianas. Reforzó guarniciones, cambió mandos, intentó seducir a líderes locales. Pero había un problema estructural que Cartago no lograba resolver. Su ejército estaba formado, en gran parte, por mercenarios, hombres contratados por sueldo, sin lazos emocionales con la ciudad ni con la tierra que defendían. Los romanos, en cambio, luchaban por ciudadanía, honor, gloria familiar y cada vez más por la posibilidad de colonización y riqueza futura. La diferencia de motivación pesaba. La lucha por el control de Sicilia se prolongó durante años, con éxitos alternados. Los romanos tomaron Enna, Camarinas y Panormo, consolidando su dominio sobre el interior de la isla. Cartago, por su parte,
mantuvo el control de Lilibea y Drepana, ciudades portuarias fortificadas y vitales para las líneas de abastecimiento. Estas ciudades resistieron largos asedios, sostenidas por el apoyo naval cartaginés, que aún seguía siendo relativamente fuerte. Roma, incluso con el Corvus, seguía enfrentando naufragios, tormentas y derrotas puntuales en alta mar, pero en tierra su dominio se afianzaba. Esta fase de la guerra reveló un aspecto esencial de la política romana: su negativa a aceptar el estancamiento. Cada vez que sufría una derrota, como en la batalla de Drepana, donde su flota fue destruida, Roma ordenaba inmediatamente la construcción de nuevas naves, el reclutamiento de nuevas legiones y el envío de nuevos comandantes. Era como si la derrota alimentara la maquinaria de guerra republicana. Cartago, en cambio, limitada por conflictos internos y por un gobierno mercantil cauteloso, mostraba vacilación, contención y falta de unidad estratégica. Al final de esta etapa, con la mitad de Sicilia bajo control romano y Cartago limitada a pocas posiciones defensivas, la guerra entraba en su fase más cruel: el estancamiento prolongado. Pasarían años antes de que fuera posible un desenlace, pero la victoria en Acragas dejaba una lección clara. Roma había cruzado el mar, vencido en tierra extranjera, y se había establecido como una potencia que ya no se conformaba con Italia. El proyecto imperial comenzaba a tomar forma, y Sicilia, otrora enclave griego y cartaginés, se convertía cada vez más en una extensión de la República. Tras más de 2 décadas de enfrentamientos agotadores, asedios prolongados, reveses en el mar y campañas terrestres que devastaron aldeas, colonias y fortalezas, la primera guerra púnica se acercaba a su fin, no por una victoria fulminante, sino por el progresivo agotamiento de Cartago. La guerra, que había comenzado en el año 264 a.C., se transformó en un conflicto de desgaste, en el que la tenacidad romana superó la sofisticación cartaginesa. En el año 241 a.C., Cartago, económicamente exhausta, políticamente fragmentada y militarmente acorralada, se vio finalmente obligada a rendirse. Pero antes del tratado, antes de la capitulación formal, hubo fuego, hubo destrucción, hubo el colapso final de una potencia que había dominado los mares y ahora se encontraba al borde del abismo. La fase final de la guerra se concentró en el asedio de las últimas fortalezas cartaginesas en Sicilia, Lilibea y Drepana. Estas ciudades, puertos vitales para la presencia africana en la isla, resistieron durante años, sostenidas por una marina que aún mantenía cierto dominio sobre el Mediterráneo occidental. Aunque los romanos ya habían tomado gran parte de Sicilia, encontraron grandes dificultades para romper estas defensas. La flota cartaginesa, aunque debilitada, seguía garantizando el envío de suministros y refuerzos, y mientras Lilibea resistiera, Cartago aún podría negociar en términos aceptables. Pero Roma, incluso tras repetidos naufragios y pérdidas marítimas, no se rendía. Al contrario, su persistencia rozaba lo irracional. Cada flota perdida era sustituida por una aún mayor. Los cofres de la República eran vaciados, los ciudadanos gravados con nuevos impuestos y los aliados forzados a contribuir. En el año 242 a.C., el Senado organizó una nueva y decisiva fuerza naval, financiada en gran parte con donaciones privadas de la aristocracia romana, que ya veía en el final del conflicto una oportunidad de lucro y prestigio. El mando fue confiado a Cayo Lutacio Cátulo, quien rápidamente estableció una base de operaciones cerca de Drepana y sometió a sus marineros a un entrenamiento intensivo, algo inusual para la época. Al año siguiente, en el 241 a.C., esta nueva flota enfrentó a los cartagineses en la Batalla de las Islas Cegadas, el combate que definiría el destino de la guerra. Los cartagineses, liderados por Pamos Hanón, intentaban llevar suministros vitales a Lilibea, pero fueron interceptados. Los romanos, favorecidos por vientos propicios y con embarcaciones más ligeras y tripulaciones más experimentadas que nunca, infligieron una derrota aplastante. Casi toda la flota cartaginesa fue capturada o hundida. Por primera vez, Roma vencía a Cartago en un gran enfrentamiento naval sin recurrir al Corvus.
Una victoria no solo táctica, sino simbólica. Roma demostraba que había aprendido a guerrear en el mar. La noticia del desastre en las Islas Egadas llegó a Cartago como un golpe fulminante. La ciudad, ya sacudida por revueltas internas, presiones políticas y una economía colapsada, no tenía medios para continuar. Su ejército, compuesto mayoritariamente por mercenarios, amenazaba con volverse contra sus comandantes ante la falta de pago. Los generales discutían entre sí. El Senado cartaginés, dividido, decidió finalmente enviar emisarios a Roma para negociar los términos de la rendición. Las condiciones impuestas por Roma fueron duras. Cartago debía evacuar completamente Sicilia, renunciar a cualquier reivindicación sobre la isla y entregar todas las ciudades fortificadas. Además, debía pagar una pesada indemnización de guerra, 2.000 talentos de plata en 10 años, más 1.000 talentos adicionales de forma inmediata. La marina cartaginesa sería severamente limitada, y cualquier futura intervención militar en Cerdeña o Córcega sería considerada como casus belli. Roma no quería solo la victoria, quería humillación, contención y sumisión. El tratado, conocido como Tratado de Lutacio, fue firmado a toda prisa. Cartago no tenía elección. Sus líderes pragmáticos sabían que continuar la guerra equivaldría a condenar la ciudad a la ruina. Con la firma, se daba por concluida oficialmente la Primera Guerra Púnica. Roma emergía como la nueva señora de Sicilia, su primera provincia ultramarina, y Cartago, aunque aún poderosa, entraba en un periodo de profunda inestabilidad y vulnerabilidad. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Internamente, Cartago enfrentó la guerra de los mercenarios, una rebelión feroz liderada por los propios soldados que habían combatido bajo su estandarte. Sin el pago prometido y tratados como desechables, estos hombres se volvieron contra sus antiguos patrones, saquearon ciudades y tomaron el control de partes del territorio africano. Cartago tuvo que librar una guerra desesperada para recuperar el control de su propia tierra. Fue un conflicto sangriento, cruel, marcado por traiciones y masacres, un reflejo sombrío de la dependencia cartaginesa de fuerzas externas y de la fragilidad de un imperio basado en el oro y no en la lealtad. Mientras tanto, Roma aprovechaba la victoria. Consolidó su presencia en Sicilia mediante la instalación de gobernadores, la fundación de colonias y la imposición de tributos. Utilizó la paz para reorganizar sus finanzas, reforzar sus legiones y estudiar nuevas posibilidades de expansión. La República había aprendido que podía luchar en el mar, conquistar tierras más allá de Italia y someter potencias rivales con paciencia estratégica. El proyecto imperial tomaba forma, y la Primera Guerra Púnica era su piedra angular. Para Cartago, el final de la guerra no fue un armisticio, fue una sentencia suspendida. La ciudad había sido humillada, saqueada económicamente y rodeada de limitaciones. Su élite no olvidaba la pérdida de Sicilia. Su pueblo, orgulloso, no aceptaba su nuevo papel de vasallo informal de Roma. Y entre los hijos de esa humillación, un nombre comenzaba a destacarse en silencio. Un niño aún pequeño había presenciado la rendición con ojos de odio y promesas no pronunciadas. Su nombre era Aníbal, y él, más que nadie, llevaría en su pecho la furia de una nación herida. La firma del Tratado de Lutacio, en el año 241 a.C., puso fin formalmente a la Primera Guerra Púnica, pero no trajo a Cartago el alivio de la paz. Por el contrario, lo que siguió fue uno de los periodos más inestables, sangrientos y autodestructivos de toda la historia cartaginesa. La ciudad, aunque físicamente no había sido tocada por la guerra, cayó en una convulsión interna. Herida en su orgullo, desangrada económicamente y dividida entre facciones políticas rivales, Cartago no tuvo siquiera tiempo para enterrar a sus muertos antes de ser arrastrada a una nueva pesadilla, la rebelión de sus propios soldados. Comenzaba la Guerra de los Mercenarios, un conflicto tan brutal y vergonzoso que incluso los antiguos cronistas la llamaron la Guerra Inexpiable, una guerra que no dejaba espacio para el perdón. Durante más de 20 años de conflicto con Roma, Cartago había sustentado gran parte de su ejército
con mercenarios contratados de diversas regiones: númidas, libios, iberos, galos, itálicos. Hombres dispuestos a luchar por soldada, sin vínculos culturales con la ciudad, pero con coraje y experiencia incuestionables. Tras la derrota en las Islas Egadas y la rendición formal en el año 241 a.C., Cartago, exhausta económica y políticamente, fracasó en pagar lo prometido a estos soldados. La deuda era gigantesca. Los mercenarios, que habían combatido valientemente, muchos de ellos durante años sin regresar a sus tierras, exigían su compensación y la querían de inmediato. El gobierno cartaginés, dominado por facciones aristocráticas más preocupadas por conservar sus privilegios que por estabilizar el Estado, intentó maniobrar. Primero, ofreció pagos parciales. Luego, sugirió recortes. Después, exigió que los mercenarios se dispersaran y volvieran a sus hogares, confiando en vagas promesas de pago futuro. Esta cadena de decisiones desastrosas no solo generó desconfianza, sino que encendió la furia de los soldados. Reunidos cerca de la ciudad de Sica, en el norte de África, se organizaron bajo nuevos líderes, hombres endurecidos por la guerra, ahora dominados por el resentimiento. Entre los líderes de la rebelión se destacó Matos, un libio que denunciaba la explotación de su pueblo por parte de las élites cartaginesas. Otro nombre importante fue Expendio, un esclavo romano fugitivo que temía ser entregado a sus antiguos amos si regresaba a la ciudad. Estos hombres inflamaron al ejército rebelde con discursos de traición, injusticia y venganza. Así, de soldados impagos, pasaron a convertirse en insurgentes armados. El estallido fue inmediato. Las tropas marcharon sobre Cartago. Ciudades cercanas fueron saqueadas. Pueblos juraron lealtad a los rebeldes, ya fuera por convicción o por miedo. Lo que había comenzado como protesta se transformó en una guerra civil total. Cartago, desesperada, envió a Hanón Giscón para negociar la paz. Pero fue capturado por los mercenarios y ejecutado de forma bárbara. Su cuerpo despedazado, sus restos arrojados como insulto a la ciudad que lo había enviado. A partir de ese momento, no hubo retorno. La guerra adquirió un tono de carnicería. Los mercenarios impusieron un asedio brutal a la propia Cartago, bloquearon rutas, instigaron rebeliones en todo el territorio africano y amenazaron con extinguir para siempre la civilización que una vez dominó los mares. La situación era tan desesperada que Cartago, en un giro histórico, se vio obligada a recurrir a un viejo enemigo, Roma. Roma, por su parte, observaba con interés calculado. Por un lado, veía en la guerra civil cartaginesa una oportunidad. Una Cartago desorganizada no representaba amenaza. Por otro, temía que el colapso total abriera espacio para nuevos actores indeseables en la región. Así mantuvo una posición ambigua. No intervino militarmente, pero reforzó su presencia en islas cercanas como Cerdeña y Córcega. Cartago protestó, alegando violación del Tratado de Paz. Roma ignoró los reclamos. En el año 238 a.C., aprovechando la debilidad cartaginesa, ocupó Cerdeña y anexó oficialmente la isla. Para justificar la acción, acusó a Cartago de hostilidad. Como castigo adicional, exigió un nuevo pago de 200 talentos de plata. Cartago, humillada y sin opciones, aceptó. La pérdida de Cerdeña fue un golpe devastador. La ciudad, que ya tenía dificultades para pagar la indemnización anterior, ahora perdía otra fuente vital de recursos. La élite cartaginesa entró en crisis. Las facciones internas se enfrentaban en el Senado. Unas pedían apaciguamiento con Roma, otras clamaban por venganza futura. Los generales cartagineses, ahora liderados por Amílcar Barca, padre de Aníbal, lograron finalmente retomar el control de los mercenarios, tras campañas de exterminio que horrorizaban incluso a los observadores romanos. La guerra de los mercenarios fue ganada, pero a un costo altísimo. Cartago salió aún más empobrecida, con su autoridad moral destruida y su hegemonía regional colapsada. En ese contexto de crisis, Amílcar Barca emergió como el salvador de la ciudad. Su prestigio militar y liderazgo en los momentos más oscuros del conflicto le otorgaron no solo el respeto del pueblo, sino también el control político de los asuntos militares.
Pero Amílcar no era un hombre de paz. En su interior albergaba un profundo deseo de venganza, y con ese objetivo y la anuencia del Senado, partió hacia la península ibérica, donde iniciaría la reconstrucción silenciosa del poder cartaginés. En Hispania, Amílcar comenzó a construir lo que Roma no veía: un nuevo ejército, un nuevo imperio, una nueva generación de combatientes, entre ellos su propio hijo, Aníbal, que siendo aún joven acompañaba las campañas de su padre, aprendiendo táctica, diplomacia, mando y, sobre todo, un odio incondicional hacia la república que había humillado su patria. Fue allí donde Aníbal juró, ante el altar de los dioses, que jamás aceptaría a Roma como dueña del mundo. El intervalo entre las guerras púnicas, que muchos creyeron un periodo de paz, fue en realidad un ciclo de fermentación de odio, reconstrucción estratégica y preparación silenciosa para un segundo acto. Roma, triunfante, se concentraba en consolidar sus nuevas provincias y controlar el comercio. Cartago, herida, silenciosa, pero no derrotada, sembraba las semillas de una nueva guerra, una guerra que no comenzaría en mar abierto ni en las murallas de Cartago, sino en el corazón de la península ibérica, y en los ojos de un joven que jamás perdonaría. En la historia de la humanidad, pocos nombres evocan al mismo tiempo temor, respeto y admiración como el de Aníbal Barca. Hijo de Cartago, forjado en la guerra y moldeado por la humillación de su patria, Aníbal encarnó, como ningún otro, la respuesta cartaginesa al ascenso de Roma. Fue más que un general, fue el símbolo de la resistencia de un imperio herido, el heraldo de una venganza largamente gestada y estratégicamente concebida. El mundo romano aprendería, por las malas, que Cartago aún respiraba, y que del vientre de la derrota había nacido un genio capaz de amenazar la supervivencia misma de la República. Y todo comenzó en la península ibérica, donde el nombre de Aníbal se convertiría en leyenda incluso antes de cruzar los Alpes. Aníbal nació hacia el año 247 a.C., en el seno de la poderosa familia Barca, una estirpe aristocrática de guerreros, diplomáticos y estadistas que emergió como la nueva élite militar de Cartago tras la Guerra de los Mercenarios. Su padre, Amílcar Barca, había reprimido brutalmente la rebelión y fue el artífice del redireccionamiento cartaginés hacia el oeste, buscando reconstruir el poder de la ciudad lejos de la influencia directa de Roma. Fue él quien inició la conquista sistemática de Iberia, no solo como colonia, sino como base estratégica para un futuro enfrentamiento. Amílcar sabía que Roma, con su naturaleza expansionista, jamás permitiría una Cartago revitalizada. La guerra para él era inevitable, y preparó a sus hijos con ese destino en mente. El juramento de Aníbal, aunque envuelto en nieblas de tradición, fue preservado por historiadores tanto romanos como cartagineses. El niño, de unos 9 años, fue llevado por su padre al altar de Baal Hamón, y allí juró solemnemente no ser nunca amigo de Roma. Este voto, más que una fórmula ceremonial, definiría toda su vida. Educado en los campos de batalla, junto a su padre y su cuñado, Asdrúbal, Aníbal aprendió no solo el arte de la guerra, sino también el manejo político de las tribus ibéricas, el valor de la disciplina, la fuerza del silencio y la importancia de la osadía. Creció entre ejércitos, mapas y conspiraciones. No conoció la infancia, conoció la venganza. Tras la muerte de Amílcar en combate y posteriormente la de Asdrúbal, Aníbal fue elegido comandante supremo de las fuerzas cartaginesas en Hispania a los 26 años, joven para los estándares de la época, pero ya maduro en su visión del mundo. Su liderazgo comenzó con campañas decisivas, sometió tribus rebeldes, fortaleció guarniciones, fundó ciudades como Cartago Nova y, sobre todo, aseguró que las minas de plata de la región fueran controladas directamente por los barquidas, garantizando así los recursos necesarios para financiar un ejército independiente del Senado cartaginés. No solo comandaba soldados, estaba forjando una nueva Cartago en tierra extranjera, pero Aníbal sabía que la venganza contra Roma requería más que fuerza bruta. Requería una provocación calculada, un movimiento que obligara a los romanos a responder y que legitimara la guerra sin parecer una agresión directa de Cartago. Esa chispa
sería la ciudad de Punt y Sagunto, aliada de Roma pero ubicada al sur del río Ebro, una región que, según acuerdos previos, era reconocida como zona de influencia cartaginesa. En el año 219 a.C., Aníbal sitió y tomó Sagunto, ignorando las protestas diplomáticas romanas. La ciudad resistió con ferocidad, pero cayó. La reacción de Roma fue inmediata. El Senado envió embajadores a Cartago exigiendo la entrega de Aníbal. La respuesta cartaginesa, orgullosa y lacónica, fue un rechazo total. La guerra estaba declarada. Era el año 218 a.C. y así comenzaba la Segunda Guerra Púnica. Un conflicto que superaría los límites de la estrategia tradicional y transformaría a Aníbal en el enemigo más temido de Roma. Pero no esperó el avance romano. Al contrario, tomó la iniciativa con una audacia jamás vista. En lugar de esperar la invasión en Hispania o preparar las defensas en África, Aníbal reunió un ejército heterogéneo, iberos, galos, númidas, cartagineses, e inició una de las campañas más insólitas de la historia militar, la travesía de los Alpes. El plan era tan osado que muchos lo consideraron suicida. Aníbal pretendía atravesar la Galia, cruzar territorios hostiles, escalar las montañas más temidas de Europa con hombres, caballos, elefantes y suministros, y luego descender sobre Italia, golpeando a Roma donde menos lo esperaba, en su propio suelo. Era una marcha contra lo imposible, contra la lógica, contra los propios dioses, y Aníbal, con una astucia inigualable, inició el movimiento antes de que Roma comprendiera la verdadera magnitud de la amenaza. Durante la travesía enfrentó tribus hostiles, avalanchas, traiciones y enfermedades. Se estima que perdió la mitad de su ejército, pero al llegar al Valle del Po, Aníbal logró lo imposible. Apareció en Italia con un ejército listo para la guerra, devastado pero indomable, mientras Roma aún movilizaba sus legiones para luchar en Hispania. Fue una maniobra que redefiniría la guerra y el destino de la República. La presencia de Aníbal en la península itálica alteró todos los cálculos estratégicos romanos. Durante más de una década, conduciría campañas devastadoras, infligiendo derrotas humillantes a las legiones e incendiando el mapa de Italia. Pero más que eso, su figura se convertiría en mito. El comandante que aparecía donde no se lo esperaba, que leía los movimientos del enemigo antes de que ocurrieran, que trataba la guerra como un ajedrez y a sus generales como piezas sacrificables. En la figura de Aníbal, Cartago no solo encontró a un héroe, sino a un estratega que superaba todos los límites de la tradición militar. Unía inteligencia táctica, resistencia física, dominio logístico y un carisma incomparable. Sus hombres lo seguían no por soldada, sino por fe, y Roma por primera vez conocía el sabor del miedo real. Pero la historia de Aníbal en tierra romana apenas comenzaba. Las batallas de Trebia, el lago Trasimeno y Tucanas aún estaban por venir. Las legiones aún serían destruidas, las alianzas aún serían puestas a prueba, y el destino de Roma, por primera vez en siglos, colgaría de un hilo, el hilo de la voluntad de un hombre que jamás olvidó su juramento de infancia. En el panteón de las campañas militares más audaces de la historia, la travesía de los Alpes por Aníbal Barca, en el año 218 a.C., permanece insuperable, no solo por su temeridad logística o por los desafíos naturales que impuso, sino porque con ese gesto inaugural reconfiguró el eje geopolítico del Mediterráneo. No fue solo una marcha, fue una declaración de guerra contra las expectativas, contra los límites físicos y contra el orgullo de Roma. Al escalar la espina rocosa de Europa, con decenas de miles de hombres, caballos, suministros e incluso elefantes de guerra, Aníbal no solo buscaba entrar en Italia, quería desgarrar las entrañas de la República, desde el norte, por las montañas, por la osadía. La decisión de Aníbal de cruzar los Alpes fue tan sorpresiva como calculada. Tras tomar Sagunto y provocar la declaración de guerra de Roma, sabía que el enemigo esperaba un enfrentamiento tradicional. Roma enviaría sus legiones a Hispania o África y Cartago respondería en campo abierto. Pero Aníbal, conocedor de la mentalidad romana, entendía que para vencer a un imperio, cuya fuerza residía en la repetición estratégica,
era necesario actuar de forma asimétrica. Su propuesta era simple y aterradora: evitar combates defensivos, cruzar la Galia con rapidez, atravesar los Alpes antes del invierno y aparecer en el corazón de la península itálica antes de que Roma pudiera reaccionar. Era el plan de un genio y de un loco. Su ejército, estimado inicialmente en unos 90.000 hombres y 12.000 jinetes, incluía íberos, númidas, galos y cartagineses, un mosaico étnico unido por la lealtad a un comandante que inspiraba tanto temor como admiración. La marcha por la Galia comenzó con diplomacia y astucia. Aníbal prefería la negociación cuando era posible, usando promesas y amenazas para asegurar el paso. Pero no todos los jefes tribales se rindieron. El cruce del río Ródano estuvo marcado por combates, con tropas romanas acercándose desde el sur y tribus hostiles atacando sus columnas. Aún así, Aníbal logró construir balsas, cruzar el río con toda su caballería y ejecutar maniobras de distracción que confundieron a sus perseguidores. La velocidad y la creatividad eran sus principales armas. Al acercarse a las montañas, Aníbal enfrentó su primer gran obstáculo: los Alpes, formidables, escarpados, cubiertos de nieve y vigilados por tribus hostiles. Su decisión de avanzar de todos modos revela no solo valentía, sino una frialdad estratégica poco común. Los Alpes, con sus senderos estrechos, precipicios verticales y avalanchas frecuentes, representaban un cementerio para cualquier ejército. Los guías galos contratados por Aníbal a menudo traicionaban el camino o abandonaban los convoyes. Tormentas de nieve que ocultaban los senderos, deslizamientos de tierra, rocas caídas, ataques sorpresa de tribus montañesas. Todo eso convirtió la marcha en una pesadilla. Pero Aníbal persistió. Enfrentó los obstáculos uno por uno, motivando a sus hombres con discursos, recompensas y, sobre todo, con su presencia constante en la primera línea. Los elefantes, tal vez el símbolo más poderoso de su travesía, fueron tanto arma de guerra como herramienta de terror psicológico. Criaturas majestuosas, jamás vistas por los pueblos del norte de Italia, eran temidas y reverenciadas por igual, pero en las montañas se convirtieron en una carga. Muchos murieron de frío, caídas o agotamiento. Sin embargo, algunos sobrevivieron, y la imagen de un comandante africano descendiendo los Alpes con elefantes se haría eterna. Al final de la travesía, el ejército de Aníbal se redujo a unos 26.000 hombres. Había perdido más de la mitad de sus fuerzas, pero había ganado algo aún más poderoso: el factor sorpresa absoluto. Cuando los romanos comprendieron finalmente que Aníbal no estaba en Hispania, ni se dirigía a África, sino que ya se hallaba en suelo itálico. Ya era demasiado tarde. Ninguna fortaleza protegía los valles del norte. Ninguna legión había sido desplegada para impedir su descenso. Aníbal había logrado lo imposible, y con ello conquistado la iniciativa estratégica de la guerra. Su llegada al valle del río Posen fue recibida con alivio por varias tribus galas que odiaban a Roma y vieron en Aníbal a un libertador. Rápidamente reforzó sus tropas con guerreros locales, reabasteció sus fuerzas y comenzó una campaña relámpago contra las primeras guarniciones romanas. La victoria en la batalla del Tesino, donde su caballería númida derrotó a los jinetes romanos dirigidos por Publio Cornelio Escipión, padre de Escipión el africano, marcó el inicio de una serie de triunfos que definirían su campaña italiana. La travesía de los Alpes fue, por tanto, más que una hazaña logística. Fue una maniobra política, estratégica y simbólica. Reveló al mundo que Roma no era invulnerable, que su territorio podía ser invadido, que su superioridad podía ser desafiada. Y más aún, que Cartago, aunque herida, aún poseía líderes capaces de cambiar el rumbo de la historia. Cada paso en esas montañas heladas fue una negación del conformismo, un grito contra la rendición, una proclamación de guerra total. Desde ese momento, Aníbal dominaría los campos de batalla de Italia por más de 15 años, destruiría legiones, pondría ciudades en contra de la República y se convertiría en la pesadilla de generaciones de senadores y generales. Pero nada de eso habría sido posible sin ese gesto inaugural, sin esa marcha imposible. Aníbal
Al descender de los Alpes, ya no era solo un comandante, era una fuerza de la naturaleza. Y Roma, al fin, comprendía que enfrentaba algo mucho más allá de una guerra convencional. Enfrentaba a un hombre que había desafiado a los dioses y vencido. En el verano del año 216 a.C., en las vastas llanuras de Apulia, cerca de la ciudad de Cannae, el destino de la República Romana pendía de la afilada hoja del genio militar de Aníbal Barca. Lo que allí ocurrió no fue solo una batalla, fue una lección de táctica, una humillación irreversible, un trauma colectivo que resonaría por generaciones. La masacre de Cannae no solo expuso las fragilidades de Roma frente a la audacia cartaginesa, sino que demostró al mundo que un solo hombre, armado con inteligencia, audacia y visión, podía someter al ejército más grande de su tiempo con una maniobra perfecta. Aquella llanura bañada en sangre sería recordada para siempre como el escenario donde Roma, por primera vez, vislumbró la posibilidad real de su propia extinción. Tras las victorias de Aníbal en las batallas del Masium Tesino, el Masi Trevia, así el Masi, lago Trasimeno, Roma se encontraba atónita. Nunca una fuerza enemiga se había desplazado con tanta libertad por suelo itálico. Las ciudades aliadas comenzaban a dudar, algunas cambiaban de bando, y el miedo se propagaba por las carreteras de la península como una fiebre silenciosa. Los senadores estaban divididos entre dos extremos: la prudencia representada por Fabio Máximo, que defendía una guerra de desgaste, evitando enfrentamientos directos con Aníbal, y la urgencia belicista de una aristocracia que deseaba una victoria rápida y decisiva para restaurar el honor de la República. Fue en este clima de tensión y orgullo herido que en el año 216 a.C., Roma convocó uno de los mayores ejércitos de su historia, cerca de 80.000 soldados de infantería y 6.000 jinetes, bajo el mando de dos cónsules, Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. La elección de dos generales con personalidades tan distintas se reveló desde el principio como un riesgo. Emilio Paulo era cauteloso, observador, partidario de la contención. Varrón, plebeyo de origen humilde y espíritu inflamado, buscaba una victoria rápida, incluso a costa de la prudencia. El mando se alternaba entre ambos diariamente, una debilidad organizacional que Aníbal supo explotar con maestría. Aníbal, por su parte, contaba con unos 50.000 hombres, muchos fatigados pero leales hasta la muerte. Sabía que estaba en desventaja numérica, pero también que era superior en moral, táctica y liderazgo. Escogió deliberadamente el campo de batalla de Cannae, una llanura abierta, atravesada por el río Aufidus, con vientos constantes y terreno irregular. Allí planeó la más célebre maniobra de doble envolvimiento de la historia antigua, un movimiento tan preciso, tan letal, que aún hoy se estudia en academias militares. La mañana de la batalla comenzó con el ejército romano desplegado en formación tradicional, legiones agrupadas en el centro, flanqueadas por la caballería. Confiaban en su superioridad numérica y esperaban romper el centro enemigo con fuerza bruta. Aníbal, sin embargo, posicionó sus tropas de forma inusual. Los galos e íberos formaban un frente convexo, como un arco curvado hacia el enemigo, mientras que los veteranos africanos estaban posicionados en retaguardia en formación oblicua. En los flancos, la caballería númida, liderada por Maharbal, esperaba en silencio. La batalla comenzó con el avance impetuoso de las legiones romanas contra el centro cartaginés. Como Aníbal había previsto, los galos e íberos cedieron lentamente, retrocediendo con control, atrayendo a los romanos hacia la trampa. A los ojos de los generales romanos, aquello parecía una victoria inminente. El centro enemigo se rompía. El avance era constante. La fuerza romana aplastaba la línea cartaginesa. Pero ese era el plan. A medida que los romanos penetraban más en el centro quebrado, los flancos africanos, compuestos por tropas experimentadas, se movían silenciosamente en diagonal, cerrándose sobre los lados romanos. Cuando ambos flancos colapsaron sobre la formación enemiga, comenzó el cerco. Al mismo tiempo, la caballería cartaginesa, que ya había derrotado fácilmente a los jinetes romanos,
completó el movimiento atacando por la retaguardia. En minutos, 80.000 soldados romanos estaban completamente rodeados, aplastados, sin espacio para maniobras, sin comunicación entre divisiones, atrapados en un embudo de carne, sangre y pánico. La masacre fue total. Los soldados romanos, comprimidos y sin movilidad, morían asfixiados, pisoteados o asesinados por sus propios compañeros antes incluso de ser alcanzados por las espadas enemigas. Se estima que más de 50.000 romanos murieron ese solo día. Fue la derrota más letal y eficiente de la historia de Roma. El cónsul Emilio Paulo Sesme cayó en combate. El otro cónsul, Varrón, logró escapar, pero con su reputación destruida. La élite senatorial vio a sus hijos y hermanos aniquilados. De las 80 insignias de mando entregadas a las legiones, solo una regresó intacta. Roma, por primera vez en su historia, sintió el verdadero miedo a la aniquilación. Se reforzaron las murallas. Los templos se llenaron de fieles desesperados. Los ciudadanos se prepararon para un asedio que nunca llegó, porque Aníbal, tras su victoria perfecta, no marchó sobre Roma. Esa decisión, aún debatida por los historiadores, selló su destino. Según los relatos, su comandante de caballería, Mahárbal, le dijo: «Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria». La decisión de no atacar Roma inmediatamente quizá fue estratégica. La ciudad aún tenía reservas militares, sus muros eran formidables y la campaña de suministros estaba agotada. Pero lo cierto es que Roma sobrevivió, y más aún, se levantó, porque la derrota de Canae, en lugar de destruir la República, encendió un nuevo tipo de fuego en su interior. Los romanos, como una bestia herida, reorganizaron sus estructuras, adoptaron la táctica de evitación directa, fortalecieron sus alianzas y lanzaron una guerra de desgaste que transformaría a Aníbal de cazador en cercado. Pero aquel día en Canae, bajo el sol abrasador de Apulia, Aníbal se volvió inmortal. Había creado la victoria perfecta, destruido el corazón de la aristocracia romana, redefinido los manuales de guerra. Su nombre resonaría por los siglos, y Roma jamás olvidaría aquel momento en que la muerte pasó tan cerca, y por poco no lo arrebató todo. Tras el cataclismo de Canae, Roma sangraba, pero no caía. La victoria de Aníbal, aunque total en el campo de batalla, resultó insuficiente para quebrar la columna moral de una república cuyos cimientos estaban cimentados no solo en la fuerza de sus legiones, sino en una obstinación casi mística por sobrevivir. La ciudad, atormentada por sus pérdidas, vio al Senado entrar en sesión permanente. Se realizaron sacrificios humanos, algo extremadamente raro en el ritual romano, para apaciguar a los dioses. Las puertas del Panteón permanecieron abiertas día y noche, y multitudes de ciudadanos se apiñaban en silencio para hacer ofrendas. La sombra de Aníbal se cernía sobre los tejados, pero el alma de Roma, paradójicamente, se fortalecía. Era el nacimiento de una nueva fase, la guerra de desgaste, larga, metódica, implacable, comandada por hombres que comprendían que la victoria no vendría por la fuerza inmediata, sino por la resistencia prolongada. En este nuevo escenario emergió una figura decisiva, Quinto Fabio Máximo Verrucoso, el cunctator, el que retrasa. Nombrado dictador tras la tragedia de Canae, Fabio impuso una estrategia radicalmente opuesta a la mentalidad belicista que imperaba en la República. En lugar de enfrentar a Aníbal en batallas campales, donde el cartaginés había demostrado una superioridad táctica abrumadora, Fabio propuso la evitación total del enfrentamiento directo. Sus legiones seguirían a Aníbal a distancia, desgastando sus líneas de suministro, rodeando ciudades bajo su influencia y retrocediendo siempre que el enemigo buscara el choque. Era una estrategia de contención, no de gloria. Esa postura le granjeó desprecio popular. Fue tildado de cobarde, acusado de avergonzar a Roma, vilipendiado en los discursos de los tribunos. Pero Fabio conocía a Roma mejor que sus críticos. Sabía que el cuerpo de la República era demasiado fuerte para morir de un solo golpe, y que bastaba con asfixiar lentamente a Aníbal, negándole alimento, aliados y victorias visibles,
hasta que el pueblo itálico volviera a volverse contra el invasor. Y funcionó. Con el tiempo, la táctica de Fabio pasó del escarnio a convertirse en doctrina. Aníbal, maestro del movimiento veloz y la sorpresa, se vio atrapado en una tierra que no lo combatía, ni lo acogía. La guerra se convirtió entonces en una sucesión de asedios prolongados, escaramuzas en caminos, persecuciones indirectas, alianzas traicionadas y silenciosas traiciones. Algunas ciudades itálicas, especialmente del sur, se mantuvieron fieles a Aníbal por conveniencia o por esperanza de liberarse del yugo romano. Pero otras, al ver que Roma seguía resistiendo, dudaron. Roma, por su parte, castigó con rigor a todas las ciudades que declararon lealtad a Cartago. Capua, por ejemplo, la segunda ciudad más grande de Italia en la época, fue sitiada, conquistada y castigada con severidad ejemplar. Su élite fue ejecutada, sus estructuras destruidas. El mensaje era claro: ningún traidor viviría para contarlo. Al mismo tiempo, el Senado romano comprendió que la guerra no se ganaría solo con contención. Era necesario preparar una nueva generación de comandantes, jóvenes que no cargaran con el peso de derrotas pasadas, sino que fueran forjados en el nuevo paradigma de guerra prolongada. Entre esos nombres, uno brillaba con luz propia: Publio Cornelio Escipión, el joven, hijo del cónsul derrotado en el Tesino. Aún muy joven durante los eventos de Cannae, Escipión demostró valentía al salvar a los remanentes del ejército romano y organizar su retirada. Su carisma, inteligencia política y convicción moral lo convirtieron rápidamente en una figura respetada, incluso en medio de la desgracia general. Escipión fue asignado a luchar en Hispania, donde los cartagineses, bajo el mando de los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Utemagón Barca, aún controlaban vastas regiones. Fue allí donde el joven general demostró ser más que una promesa. En una campaña audaz y meticulosamente ejecutada, Escipión capturó la ciudad vital de Cartago Nova, Nueva Cartago, en el año 209 a.C., cortando el acceso cartaginés a las minas de plata y rompiendo la columna vertebral de su logística en la península. Esta conquista, lograda sin ayuda directa del Senado y con tropas voluntarias, proyectó a Escipión como el estratega romano más prometedor de su generación. Pero Escipión no ascendió solo con victorias militares. Su habilidad diplomática fue esencial. A diferencia de los generales anteriores, que trataban a los íberos como bárbaros a someter, Escipión respetó sus culturas, devolvió rehenes, distribuyó riquezas y selló alianzas duraderas. Eso le aseguró no solo soldados locales leales, sino también la estabilidad necesaria para emprender campañas más profundas. En poco tiempo, los cartagineses en Hispania estaban acorralados y la influencia romana en la región superaba la de los barquidas. Mientras tanto, Aníbal seguía en Italia, aún peligroso, aún letal, pero cada vez más aislado, sin refuerzos de Hispania, sin apoyo naval consistente y con sus aliados italianos siendo lentamente aplastados por Roma. Su posición se volvía insostenible. Aún así, se negaba a retroceder. Sus hombres, ya veteranos de más de una década de campaña, lo seguían con una devoción casi religiosa, pero no podía atacar Roma, y Roma se negaba a atacarlo directamente. Fue Escipión quien comprendió que la guerra no podía ganarse en suelo italiano. Había que llevar el conflicto SAS de regreso a África, forzar a Cartago a llamar a Aníbal para defenderla, y así invertir los papeles de la guerra. Escipión presentó su plan al Senado. Muchos dudaron, pero la balanza ya se inclinaba a su favor. En el año 205 a.C., tras conquistar toda Hispania, Escipión obtuvo la autorización para iniciar la campaña africana. Se llevó consigo tropas experimentadas, númidas aliados y una visión estratégica sin precedentes: vencer a Aníbal no en Italia, sino en su propia tierra, en el suelo donde el orgullo cartaginés aún resistía. La guerra entraba en su tramo final, pero la República ya había renacido. Roma, que había sobrevivido al abismo de Cannae, que había aprendido a contenerse con Fabio Máximo y que ahora se atrevía nuevamente con Escipión, se había vuelto más peligrosa que nunca. Cartago, por su parte,
comprendería demasiado tarde que la victoria en el campo de batalla no bastaba contra un enemigo que se negaba a morir y que ahora marchaba con propósito para poner fin, de una vez por todas, a la guerra que había comenzado con el juramento de un niño. La llanura de Sama, en el norte de África, fue testigo en el año 202 a.C. del enfrentamiento final entre dos de los más grandes estrategas de la antigüedad, Aníbal Barca, el genio cartaginés que durante más de 15 años había aterrorizado la península itálica, y Publio Cornelio Escipión, el joven general romano que, tras conquistar Hispania y marchar sobre África, obligó a Cartago a llamarlo de regreso para proteger su patria. Allí, ante los dioses, las legiones y la historia, se cerraba la Segunda Guerra Púnica con una batalla tan simbólica como definitiva. Roma y Cartago no solo medían fuerzas, medían destinos. Sama fue más que una victoria militar, fue el fin de una era. Con la campaña africana de Escipión avanzando con éxito, los cartagineses se vieron obligados a negociar la paz. Pero las conversaciones se interrumpieron abruptamente cuando Aníbal, aún en Italia, fue finalmente llamado de regreso. Fue un gesto mezcla de desesperación y esperanza. Cartago reconocía que solo un hombre podía salvarla. Aníbal desembarcó en el norte de África con los veteranos sobrevivientes de su larga campaña italiana, hombres que habían combatido en Trebia, Trasimeno y Cannas, ahora más fantasmas que soldados, pero aún leales. Reuniendo también nuevas tropas locales, formó un ejército heterogéneo, numeroso pero desequilibrado. Era la última apuesta de un imperio sitiado. Del otro lado, Escipión se preparaba con meticulosidad. Desde su llegada a África, se había aliado con los númidas disidentes liderados por Masinisa, enemigo jurado de Cartago y profundo conocedor del terreno africano. Su caballería, compuesta por númidas rápidos y disciplinados, superaba a la de Aníbal, que contaba con los servicios de Sifax, el antiguo aliado númida de Cartago, ya derrotado por Escipión meses antes. Las legiones romanas estaban descansadas, entrenadas y moralmente fortalecidas por una serie de victorias decisivas. El equilibrio entre experiencia, disciplina y estrategia era absoluto. Escipión, consciente de la grandeza del rival que enfrentaría, se preparaba no solo para un combate, sino para entrar en la eternidad. El encuentro entre Escipión y Aníbal antes de la batalla, registrado por diversos cronistas, estuvo marcado por la tensión y el respeto mutuo. El romano veía en el cartaginés a un maestro que ahora debía superar. Aníbal, por su parte, veía en Escipión la juventud que él mismo había sido y comprendía con amarga claridad que la fortuna había cambiado de bando. Intentaron evitar el conflicto con negociaciones que no prosperaron. Ambos sabían que ya no había retorno. Era la guerra, por la ciudad, por la memoria, por la posteridad. En la mañana de Sama, los dos ejércitos se enfrentaron bajo cielo abierto, sin asedios ni engaños. Era batalla en campo limpio. Aníbal alineó su infantería en 3 líneas. La primera formada por mercenarios y tropas ligeras africanas, la segunda con soldados cartagineses e hispanos, y la tercera con los veteranos de Italia, su élite. En la vanguardia, posicionó cerca de 80 elefantes de guerra, su última carta para romper las filas romanas. Escipión, por su parte, distribuyó sus legiones en formaciones manipuladas espaciadas, creando corredores entre las tropas, precisamente para desviar a los elefantes. Su caballería, liderada por Masinisa, se colocó en las alas, preparada para envolver y aplastar. El inicio del combate fue una muestra de precisión táctica. Escipión ordenó a sus trompetistas que sonaran con fuerza, confundiendo y aterrorizando a los elefantes de Aníbal. Muchos se asustaron y retrocedieron en desorden sobre sus propias líneas cartaginesas, creando caos. Los que avanzaron encontraron los corredores romanos, cayeron en trampas de lanzas y fueron aislados con eficacia. El impacto inicial, que Aníbal esperaba fuera decisivo, fracasó. La primera línea cartaginesa chocó con las legiones, y la lucha cuerpo a cuerpo se extendió por todo el frente. Los mercenarios combatieron con ferocidad, pero al ver que la retaguardia no avanzaba para apoyarlos, entraron en pánico. Aníbal, temiendo el colapso de su segunda línea,
ordenó que los mercenarios retrocedieran, pero fueron repelidos con violencia por los propios cartagineses. El resultado fue una montaña de cuerpos, gritos y desorganización. Escipión mantuvo firmes a sus tropas, esperando el momento para romper. Cuando los veteranos cartagineses, la tercera línea de Aníbal, finalmente entraron al campo, la batalla volvió a equilibrarse. El combate entre las legiones y los veteranos de Italia fue brutal, largo y sangriento. Pero el factor decisivo estaba por revelarse: la caballería númida, que había desaparecido de los flancos al inicio de la batalla, reapareció ahora en la retaguardia cartaginesa, atacando por la espalda. Era la repetición inversa de Canas. El cerco estaba completo. Los soldados de Aníbal, atrapados entre las legiones y la caballería enemiga, fueron masacrados. La victoria fue total. Cartago estaba vencida. Aníbal, sobreviviente de la derrota, regresó a la ciudad y aconsejó al Senado aceptar los términos romanos. Sabía que resistir significaría destrucción absoluta. Escipión, magnánimo, impuso un tratado durísimo. Cartago perdería todas sus posesiones fuera de África, entregaría su flota de guerra, pagaría una pesada indemnización y se comprometería a no declarar guerra sin autorización de Roma. Cartago, aunque no destruida físicamente, estaba ahora neutralizada política y militarmente. Sama selló el destino del Mediterráneo. Roma, victoriosa, se consolidaba como la potencia hegemónica del mundo antiguo. Escipión, consagrado como africano, entraba en la historia como el único hombre que derrotó a Aníbal en campo abierto. Aníbal, por su parte, se convertía en el general vencido más respetado de la historia, el símbolo trágico de un imperio que se atrevió, combatió, casi venció, pero fue superado por un enemigo más paciente, más pragmático y, sobre todo, más resiliente. La Segunda Guerra Púnica llegaba a su fin, pero su cicatriz permanecería abierta. Roma jamás volvería a confiar en Cartago, y Cartago, privada de su marina, de sus recursos y de su honor, viviría bajo la humillación del yugo romano, hasta el día en que Roma decidiera, sin advertencia, que no bastaba con vencer, había que aniquilar. Con el fin de la batalla de Sama, en el año 202 a.C., Roma no solo sellaba su supremacía militar, sino que también inauguraba un nuevo orden mundial en el Mediterráneo. El tratado de paz firmado poco después, bajo la imposición inflexible de Escipión africano, no fue un simple armisticio, fue un instrumento de contención, amputación y humillación sistemática. Cartago, aunque aún en pie, dejaba de ser una potencia. Su influencia territorial, su poder naval y su capacidad política fueron reducidos al mínimo en un proceso calculado para vaciar lentamente cualquier posibilidad de resurgimiento. Y mientras Cartago se encogía, Roma crecía, no solo en extensión territorial, sino como idea, como institución, como imperio en formación. La paz tras Sama no era el fin de la guerra, era el inicio de la Roma imperial. El tratado impuso duras sanciones a Cartago. La ciudad perdió todas sus colonias fuera de África, incluida la rica y estratégica península ibérica, cuyas minas de plata habían financiado el esfuerzo bélico cartaginés. Estos territorios fueron transformados inmediatamente en provincias romanas, Hispania Citerior e Hispania Ulterior, administradas por procónsules designados por el Senado. Roma, con ello, no solo heredaba el legado territorial de los Barca, sino también el control de una riqueza mineral que alimentaría sus finanzas durante siglos. Además, Cartago debía pagar 10.000 talentos de plata durante 50 años, una suma que drenaría su economía durante generaciones. Era un castigo financiero diseñado para mantener a la ciudad permanentemente endeudada, dependiente y políticamente sumisa. La marina cartaginesa, otrora la más grande del mundo conocido, fue desmantelada. Solo se permitieron 10 barcos para la defensa costera. Todos los demás, cientos de embarcaciones, fueron entregados a Roma y quemados públicamente en el puerto de Cartago. Esta escena, descrita por Polibio y otros cronistas, se convirtió en símbolo de la nueva jerarquía. El humo negro que ascendía de los cascos en llamas
era el funeral del pasado marítimo cartaginés. La ciudad también fue prohibida de hacer la guerra, incluso en defensa propia, sin autorización previa de Roma. En términos prácticos, Cartago se convertía en un estado vasallo, una potencia mutilada, una sombra de lo que fue. Internamente, el tratado reavivó tensiones. El Senado cartaginés, dividido entre la facción aristocrática y los antiguos partidarios de los Barca, se encontraba ahora bajo la vigilancia constante de Roma. Aníbal, que había sobrevivido a la derrota en Zama, asumió por un breve período el cargo de sufeta, una especie de cónsul, e intentó implementar reformas administrativas, fiscales y judiciales que pudieran recuperar la dignidad y funcionalidad de la ciudad. Redujo el poder de la oligarquía, combatió la corrupción e intentó renegociar parte de las deudas, pero su presencia incomodaba a Roma. Escipión, aunque admiraba a su rival, sabía que su popularidad era peligrosa. Bajo presión diplomática, Aníbal fue forzado al exilio. Viajó a Tiro, luego a Siria y finalmente a Bitinia, donde viviría sus últimos años perseguido por emisarios romanos, hasta que decidió quitarse la vida con veneno, prefiriendo la muerte a la captura. Incluso muerto, Roma lo temía. Mientras Cartago languidecía en silencio, Roma florecía a una escala inédita. Los años posteriores a la victoria en Zama marcaron una explosión de poder. Se abrieron nuevas rutas comerciales, se fundaron colonias, y una élite senatorial enriquecida por la guerra pasó a dominar todos los aspectos de la política. La conquista de Hispania, con sus metales preciosos, permitió la creación de una economía basada en la minería y el saqueo sistemático. Las legiones se volvieron permanentes. La administración provincial tomó forma. El Senado se transformó no solo en un consejo político, sino en un directorio imperial. Y la mentalidad expansionista, antes defensiva, se volvía ahora deliberadamente ofensiva. Además, la victoria contra Aníbal alimentó un ethos colectivo que impulsaba a la República más allá de sus antiguos límites. La idea de que Roma era invencible se difundió como un dogma. Los jóvenes aristócratas que habían crecido a la sombra de las guerras púnicas veían en la conquista la única vía legítima hacia el prestigio. Así nació una nueva generación de generales ambiciosos, muchos de ellos más leales a su propia gloria que al Senado, que conducirían a Roma a campañas aún más vastas, contra Macedonia, Grecia, la Galia y en el futuro contra Oriente. Cartago, por su parte, sobrevivía con dificultad. Sin marina, sin ejércitos y con tributos pesados, se volcó hacia la agricultura y el comercio regional. Paradójicamente, su economía empezó a recuperarse lentamente. Emprendedores cartagineses ampliaron plantaciones, exportaron granos y tejidos y restauraron parte del dinamismo perdido. Pero Roma observaba ese renacer con desconfianza. Cada barco, cada contrato comercial, cada indicio de recuperación era visto como un riesgo, una amenaza a la hegemonía conquistada con sangre y tiempo. La paz, en este contexto, era solo una pausa para inspección. Roma no perdonaba y jamás olvidaba. Mientras tanto, en el imaginario romano, Cartago se convertía en el ejemplo arquetípico del enemigo. En los teatros, en las plazas, en los discursos del Senado, el nombre cartaginés era sinónimo de traición, obstinación y altivez. Era necesario, decían algunos, asegurarse de que nunca volviera a levantarse. Y entre esos hombres estaba Marco Porcio Catón, el viejo, que terminaba todos sus discursos, sin importar el tema, con la misma frase: Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida. Ese mantra se volvía más frecuente con cada año. La generación que luchó en Zama envejecía, los veteranos morían, pero la sombra de Cartago seguía incomodando. Roma había vencido, pero el simple hecho de que Cartago aún existiera, aún respirara, aún comerciara, resultaba intolerable. La Segunda Guerra Púnica había terminado, pero la herida jamás cicatrizó. Solo era cuestión de tiempo y de provocación para que la República decidiera que el castigo impuesto seguía siendo insuficiente. En el año 149 a.C., más de medio siglo después del fin de la Segunda Guerra Púnica, Roma hizo lo impensable. Declaró la guerra a una Cartago que ya no representaba una amenaza militar,
que ya no tenía marina, que no contaba con aliados, ni controlaba territorios fuera de su propia región. No fue una guerra de defensa, sino una guerra de decisión, la decisión de borrar de la faz de la tierra a toda una civilización. La su tercera guerra púnica, a diferencia de las anteriores, no se libró por hegemonía territorial ni por rivalidad estratégica. Se libró por ideología, por resentimiento acumulado y, sobre todo, por cálculo político. Roma ya no quería contener a Cartago, quería aniquilarla. Quería que no existiera nunca más. Y lo logró. Durante las décadas que siguieron al Tratado de Paz de Zama, Cartago resurgió tímidamente como un centro agrícola y comercial. Privada de su poder bélico, se volcó al trabajo y a la producción. Con vastas plantaciones y un mercado interno renovado, la ciudad comenzó a prosperar. Esta recuperación, sin embargo, inquietaba a Roma, especialmente al ala más belicosa del Senado, liderada por Mones, Catón el Viejo, quien visitó Cartago en misión diplomática, y al ver sus mercados llenos y sus murallas restauradas, regresó a Roma convencido de que la ciudad debía ser destruida. Su célebre refrán, Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida, comenzó a cerrar todos sus discursos, una idea que al principio parecía exagerada, pero que con el tiempo se arraigó como doctrina. El pretexto para la nueva guerra vino con el conflicto entre Cartago y Masinisa, rey de los númidas y aliado de Roma. Masinisa, alentado por la ambigüedad romana, comenzó a invadir territorios cartagineses bajo diversos pretextos. Cartago, que tenía prohibido hacer la guerra sin el consentimiento de Roma, protestó. Roma ignoró las quejas. Desesperada, la ciudad envió ejércitos para defenderse, y ese gesto fue usado por el Senado como justificación para declarar la guerra. Era la trampa perfecta, provocar la reacción y luego condenarla. Al recibir la declaración de guerra, Cartago reaccionó con sumisión. Entregó voluntariamente armas, navíos y rehenes. Se desarmó públicamente. Pero Roma no quería sumisión, quería aniquilación. Los cónsules romanos exigieron entonces lo impensable, que toda la población de Cartago abandonara la ciudad y la destruyera con sus propias manos, reubicándose por orden de Roma a varios kilómetros del litoral. Fue en ese instante que Cartago comprendió que nada salvaría su existencia y eligió luchar. La ciudad, ahora sin ejército, sin marina, sin alianzas, se convirtió en una fortaleza desesperada. Se fabricaron armas en masa dentro de las murallas. Herramientas agrícolas se transformaron en lanzas, cadenas portuarias en escudos. Las mujeres cortaron su cabello para hacer cuerdas para los arcos. Todos los ciudadanos, hombres, mujeres, ancianos, fueron movilizados. Las murallas se reforzaron. Así comenzaba el asedio final. El asedio de Cartago duró 3 años, desde el 149 hasta el 146 a.C. Los romanos, comandados por diversos generales, encontraron una resistencia feroz. La ciudad, protegida por 3 líneas de murallas y ubicada entre lagunas y fortificaciones naturales, resistía con la furia de los condenados. Cada calle era una trinchera, cada casa una fortaleza. Los romanos intentaron múltiples bloqueos navales, construyeron murallas alrededor de la ciudad sitiada y enfrentaron ataques violentos de los defensores. Pero Cartago no cedía, ni por hambre, ni por miedo. Fue solo en el 146 a.C., bajo el mando de Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo de Escipión Africano, que la ciudad finalmente cayó. El asalto final, brutal y metódico, duró 6 días y 6 noches. Las calles fueron tomadas una a una. Los defensores se replegaban a los tejados, combatían casa por casa, incendiaban barrios enteros para frenar el avance romano. Los templos fueron invadidos, las plazas inundadas de sangre. Se estima que más de 200.000 personas murieron durante el asedio y otras 50.000 más fueron esclavizadas. Cuando cayó el último bastión cartaginés, el Templo de Eshmun, en lo alto de la colina, la ciudad ya había dejado de existir incluso antes de arder. Escipión Emiliano, al contemplar las ruinas humeantes de Cartago, lloró. Relatos afirman que entre las cenizas recitó versos de Homero sobre la destrucción de Troya,
presagiando que un día Roma también encontraría su fin. Pero en ese momento, a los ojos del mundo, la victoria era total. Cartago fue literalmente borrada del mapa. Sus tierras fueron declaradas malditas y, aunque es discutido, la tradición dice que se esparció sal sobre el suelo para impedir su renacimiento. La ciudad fue transformada en una provincia romana bajo el nombre de África, y sus ruinas se convirtieron en monumento de advertencia. Esto es lo que ocurre con quienes desafían a Roma. La Tercera Guerra Púnica no fue solo el final de una civilización, fue el nacimiento de una mentalidad imperial que moldearía los siglos venideros. Roma comprendió que no bastaba con vencer, había que asegurarse de que nunca más hubiera resistencia. El poder, para ser absoluto, debía ser también irreversible. El destino de Cartago selló el camino que Roma seguiría desde entonces. Conquista sin remordimiento, dominación sin límites, exterminio como método. Y así, en el año 146 a.C., la trilogía de las guerras púnicas llegaba a su fin. Cartago, que durante siglos había dominado los mares, que desafió a la República en el campo de batalla, que enseñó a Roma a temer, fue reducida a polvo. Pero su nombre, paradójicamente, jamás desapareció. Porque en cada calle de Roma, en cada discurso del Senado, en cada marcha de las legiones, resonaba, incluso después de la destrucción, el susurro de un adversario digno. Y el mundo, al recordar a Roma victoriosa, recordaría por siempre a Cartago, derrotada pero inmortal.